a todas las personas que ya están conectadas, a quienes se están conectando también a esta 11ª actividad de la Agenda de Fortalecimiento de la FIB. Como ustedes saben, para nosotros como equipo del CPIP del área de formación inicial docente, estas actividades son muy necesarias. Estamos muy contentos también de poder tenerles todos los meses en 2 ocasiones, ¿cierto?, conectadas y conectados a estas actividades, donde buscamos justamente fortalecer la línea vinculada con el contacto con las universidades, la vinculación, ¿cierto?, con las carreras de pedagogía. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre un tema bien relevante para nosotros como CPIP específicamente, vinculado, ¿cierto?, al sistema de desarrollo profesional docente, con foco en inducción y mentoría. Va a presentar a Álvaro Pozo, que en un ratito más, ¿cierto?, lo van a conocer. Bueno, ya está en la cámara, pero para que después lo puedan escuchar también, ¿cierto?, y saber todo lo que nos viene a contar. Antes de comenzar sí, con la actividad, queríamos recordarles que en la página web del cpip.cl tenemos el apartado de formación inicial docente, y aquí en Universidades Formadoras ustedes pueden ingresar y recorrer, ¿cierto?, todas las actividades de la agenda de fortalecimiento de este año, las grabaciones de estas actividades. Las presentaciones se las hemos ido enviando a los correos que tenemos registrados, y si ustedes quieren incorporar a alguien o saben de alguien que quizás no le están llegando nuestros correos, pueden hacer clic en esta parte de acá donde hay un formulario, y ahí pueden incorporar sus datos para que nosotros los agreguemos o las agreguemos, ¿cierto?, a nuestra convocatoria que hacemos mensualmente. Ahora ya estamos terminando la actividad de septiembre, ¿cierto?, con la presentación de hoy, pero también queríamos dejarles invitados para que puedan ingresar a esta otra pestaña, que los estándares de la profesión docente, y un material que a nosotros como equipo nos tiene bien contentos en cuanto a las descargas que ha tenido y al uso que ha tenido, que es justamente acá en el espacio de recursos, el documento para incorporar la perspectiva de género en la implementación de los estándares pedagógicos. Este es un documento que trabajamos como equipo, ¿cierto? Está creado desde el CPIP con apoyo de las distintas subsecretarías en cuanto a las encargadas de género de las distintas subsecretarías. Por lo tanto, es un material validado, hubo un trabajo también detrás en relación al pilotaje de este taller que se incorpora dentro de este documento, que esperamos puedan, ¿cierto?, utilizarlo. Es un taller que está orientado para que las y los académicos de las carreras de pedagogía puedan revisarlo en primera instancia y después aplicarlo con sus estudiantes de pedagogía, de las distintas carreras de pedagogía. Acá hay un formulario también que los lleva a un material de apoyo que nosotros hemos creado, que es específicamente una presentación, un PPT, en donde se guía, ¿cierto?, el taller en base a una metodología de 5 pasos. El taller dura aproximadamente 1 hora 30 minutos y va a permitir justamente reflexionar sobre la perspectiva de género en esta implementación de los estándares pedagógicos. Por lo tanto, es una herramienta bien potente por cuanto visibiliza, ¿cierto?, a los estándares pedagógicos como una herramienta, ¿cierto?, que se puede utilizar tanto dentro de la teoría como de la práctica, y también genera un espacio de discusión en relación a esta temática, ¿cierto?, tan relevante para la formación inicial y para la sociedad. Si se Fabián, ¿y fijan cuánto acá cuesta? también, esto es gratuito, Cristian. Así Gratuito. que, así es. Así que cualquier Gracias, persona lo sí. puede descargar. Muchas gracias a ti. Cualquier persona lo puede descargar, pero la intención es justamente que las y los académicos hagan una revisión del material, puedan también, ¿cierto?, utilizar parte de él o en su totalidad. Acá dice el tiempo, ¿cierto?, que tiene en la implementación. Nosotros hemos estado contactando a algunas universidades para saber cómo lo están utilizando. Algunas universidades se están motivando a crear sus ¿Y cómo propias les ha ido a las situaciones. universidades, Fabián, Le ha ido con el uso? le ha ido bastante bien. Tenemos todas las universidades han descargado el material, ¿Sí? y ahora lo que estamos haciendo es monitoreando un poco la aplicación de este taller, justamente Ajá. con la intención de apoyar a las universidades que lo necesiten. Hemos tomado contacto también con algunas oficinas de género, direcciones de género, para apoyar esa implementación, porque entendemos que en muchos casos es complejo aplicar algo que quizás, ¿cierto?, se aleja de lo que ya está programado, pero en el entendido de que es un material bastante importante y bastante, digamos,
utilizable y que, cierto, ya está validado, está utilizado en el pilotaje. De hecho, la sesión antepasada de la agenda de fortalecimiento les contamos sobre experiencias en el uso de 3 universidades que ya lo aplicaron, y ahora finalizando octubre, para el próximo mes, también queremos invitar a las personas, ¿cierto?, a las carreras que hayan aplicado este material o que quizás creen sus propios casos, también a que presenten. Así que ahí estamos monitoreando justamente este uso, y ese monitoreo se hace en base justamente a este formulario que ustedes llenan para descargar el material. Una vez que ustedes llenan este formulario, les va a aparecer un link que ahí pueden descargar la PPT que guía el taller y que es un poco lo que ya está acá. Acá, si se fijan, ¿cierto? Están los pasos que se proponen dentro de este taller, pero la presentación lo que hace ya es, por ejemplo, en abrir la reflexión, entrega opciones de preguntas que puede realizar él o la docente que guíe este taller con sus estudiantes de pedagogía. Después están las opciones de pregunta inicial. Hay un video también que abre el espacio con una motivación. Están los casos, ¿cierto?, con las preguntas. Y algo súper interesante de este material también es que las situaciones que se utilizan para hablar sobre la temática de género son situaciones que son extraídas desde la Evaluación Nacional Diagnóstica. Por lo tanto, este puede ser un input bien importante en la preparación para la prueba, en el uso también que se le da, ¿cierto?, a esta pregunta abierta como una instancia reflexiva y de creación también a veces, ¿cierto?, de contenido. Y cada caso, cada situación tiene sus elementos conceptuales relevantes que pueden ser utilizados también, incorporados dentro de la reflexión. Por lo tanto, también es un material que está muy alineado con los desafíos, ¿cierto?, que hay en relación a la evaluación nacional de admisión. Así que les dejamos la Sí. invitación a que Fabián, puedan descargar este material. Dime, Cristian. Fabián, digamos que la importancia de la implementación de las orientaciones de género también tiene que ver con datos que nosotros tenemos acerca de lo que ocurre en el sistema educacional de enseñanza básica, enseñanza, y sobre todo la educación parvularia, donde a través de nuestros estudios hemos descubierto que hay un sesgo favorable hacia los hombres, en el caso de una conceptualización binaria de estas orientaciones de género. Y por lo tanto es sumamente importante empezar desde la formación de los futuros docentes a evidenciar estos sesgos para tratar de compensarlos luego en el ejercicio profesional de los docentes. Eso, Fabián. Lo que te quería preguntar además, Fabián, es eh, si podemos saber a través de la página donde tú nos mostraste al principio cuáles son las próximas actividades que tendrá esta agenda de fortalecimiento. Sí, nosotros una vez que le enviamos la invitación, ahora durante esta semana, terminando septiembre, acá mismo en la página web del CPIP, en la pestaña de Universidades Formadoras, acá van a aparecer las 2 próximas actividades con la fecha. Entonces así pues, ustedes ya pueden saber y se pueden adelantar un poco a lo que viene, lo pueden programar en sus agendas. De todas maneras, terminando esta reunión, igual les vamos a comentar cuáles son las 2 actividades que se vienen para el mes de Pero octubre. tú ya sabes, ¿nos podrías adelantar algo, no? Sí, por supuesto. De hecho, para octubre tenemos una experiencia. Recordar que este año nosotros la agenda la programamos en base justamente a las necesidades que detectamos desde las carreras de pedagogía, cuando ustedes respondieron un cuestionario, ¿cierto?, el año pasado, y uno de los elementos que apareció ahí fue conocer la experiencia en la implementación de los estándares disciplinarios. Es decir, el año pasado hablamos mucho de los estándares pedagógicos y de la experiencia en la implementación, y este año nos enfocamos en lo disciplinar. Por eso la actividad de octubre, del 8 de octubre específicamente, va a ser la experiencia de una universidad, de la Universidad Católica de Temuco, en la implementación de estándares disciplinares para las carreras de pedagogía en educación media en matemáticas. Entonces, vamos a conocer esa experiencia, cómo fueron implementando, cómo fueron haciendo el ajuste curricular también en base a estos nuevos estándares, y de esa manera también, ¿cierto? Tanto, no solamente las carreras de educación matemática, sino que todas las carreras que todos los académicos y académicas, autoridades que quieran participar y conocer, ¿cierto?, cómo lo ha ido haciendo otra universidad, pueden justamente nutrirse desde esa experiencia. Y para cerrar el mes de octubre tenemos estas experiencias también en relación a la implementación de las orientaciones para incorporar la perspectiva de género, ya digamos no en el pilotaje, sino que en la puesta en marcha, digamos, de
de este taller por las universidades que nos están apoyando y de las universidades que también han descargado el material. Así que si hay alguna universidad que en este caso quiera participar de esta actividad, se pone en contacto con nosotros para poder incorporarla, ¿cierto?, dentro de esta presentación que vamos a hacer finalizando octubre, para que así también conozcamos la experiencia en el uso, con qué se encontraron, qué desafíos fueron identificando, también, ¿cierto?, si es que crearon nuevos casos, porque nos pasó en el pilotaje que muchos estudiantes y académicos querían contar lo que pasaba en sus propias experiencias, digamos, de práctica. Entonces eso es muy valioso también para insumar este documento y para ir incorporando esa experiencia en una segunda versión, por ejemplo, del documento de la orientación. Así que esa es la invitación que les dejamos. Ahora ya te doy el paso a ti, Cristian, para que hagas la presentación de Álvaro y de esta actividad que nos convoca hoy día. Sí. Así que voy a dejar de compartir. Recordar también que una vez terminada la presentación de Álvaro tenemos un espacio para preguntas, así que ahí pueden levantar la mano y yo le activo el micrófono, y después cierre de la actividad con la siguiente actividad, que ya les conté un poco de lo que venía para octubre, pero para las personas que se conecten después, que también ahí en la grabación. Muchas gracias, Fabián. Mira, saludos a Margot Recabarren, Karen Tritini, Araceli Parada, María Angélica Torres, quienes nos saludan a través del chat. Son los mensajes que alcanzo a ver. Entre otras cosas, nos piden, Fabián, si el link de la página que mostraste lo podríamos poner en el chat para darle un acceso más expedito a nuestros invitados. Tenemos hoy día a nuestro querido Álvaro Pozo, compañero de trabajo del CPIP. eh, Él pertenece a la área, no sé si lo voy a decir correctamente, tú me corregirás después, Álvaro, al área de territorio, donde él está a cargo de inducción y mentoría. Un tema que por su naturaleza y ubicación dentro de lo que es la carrera profesional docente es, diría, bisagra entre lo que es la formación inicial y el ejercicio o el desempeño profesional de los docentes en el sistema escolar regular. Es una instancia, creemos que para nosotros, de acuerdo, de nuevo, voy a recurrir a los últimos estudios que hemos realizado, de suma importancia en tanto los académicos universitarios en el vínculo con sus estudiantes de pedagogía ven en los estándares de la formación inicial y de la profesión docente también altas expectativas de desempeño, pero que tienen su correlato también con un choque de realidad en lo que ocurre en los primeros años del ejercicio profesional. Por lo tanto, no solamente es necesario atender, obviamente, a lo que señalan los estándares de la profesión docente en sus versiones tanto para el ejercicio profesional como para la formación inicial, en esta bisagra además que implica la inducción y la mentoría, sino también atender a las exigencias, por ejemplo, administrativas y laborales que imponen sobre todo a los profesionales nobles en sus primeros años de ejercicio profesional. Eh, Altas expectativas de los estudiantes de pedagogía de querer de transformar a lo mejor la escuela de acuerdo a los sueños que pueden tener en sus procesos formativos. Es importante también darle una causalidad en pro del mejoramiento de la calidad y de nuestro sistema educacional. Eh, Esta iniciativa está resguardada a través de la Ley 20.903 y sus posteriores modificaciones legales. Desde el año 2016 a la fecha, ha tenido desde parte del Ministerio de Educación una difusión bastante restringida, podría decirse, y Álvaro ha tomado la posta en ese sentido como para poder darle un nuevo impulso a esta importante iniciativa. Creemos que es de suma importancia también señalar que los estudiantes de pedagogía deben conocer el derecho que tienen a participar de estos programas y de este acompañamiento, sobre todo en sus primeros años de ejercicio profesional, donde sabemos que es crítico, por ejemplo, durante el primer año, momento en el cual el 10% de quienes se han formado durante 5 años abandonan la profesión docente. Una manera, creemos además, de poder atajar y disminuir
esa estadística es justamente a través de este acompañamiento a los futuros profesionales de la educación. Sin más, Álvaro, te doy el pase para que nos puedas hacer tu presentación. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Álvaro, también por querer colaborar con esta agenda de fortalecimiento. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Fabián, también. Buenos días a todas, todos. Espero estén bien. Efectivamente, bueno, y para poder mostrarlo de mejor manera, hemos construido una presentación que busca dar cuenta de este programa de inducción y mentoría, pero no solo en términos informativos, sino que también en términos de los desafíos que esto propone. En un contexto en el que, como bien señalaba Cristian, concurren varios elementos. Uno, la ya mencionada en distintas ocasiones, deserción docente en sus etapas más tempranas, ya esta fuga del sistema, es un elemento fundamental a considerar y pensar así los programas de inducción y mentoría. Un segundo elemento es el rol del mentor, como el articulador entre esta formación inicial y la realidad misma. No es necesariamente un profesor guía, es un colega que ya ha transitado una ruta y que me acompaña en ella. Y eso tiene una distinción que es bastante particular, pero al mismo tiempo de lo que señalan los docentes que forman parte del programa, bastante efectiva. Y un tercer elemento que nos lleva a darle mayor impulso aún al programa de inducción y mentoría es aquello que está considerado en la ley 21.625 recientemente promulgada. El año anterior, en octubre, ustedes sabrán, se hace una actualización, si se quiere, de la ley 20.903, que por un lado tiene el fin a la doble evaluación, que era una cuestión fundamental dentro de nuestro sistema, pero además de ello, incluye un foco particular en aquellos docentes que han alcanzado sus mejores desempeños dentro de la trayectoria profesional, lo han validado ese desempeño a partir de los instrumentos que forman parte del sistema de reconocimiento y se encuentran en los tramos más avanzados, tanto avanzado, experto 1 y experto 2. A ellos les impone un deber, y ese deber es el de acompañar a otros docentes en dos modalidades o seguirse formando o seguir validando sus competencias. Y es por eso que esta ley incluye el ciclo de profundización didáctico-disciplinar, donde los docentes que están en estos tramos además pueden formarse como mentores con el fin de acompañar a los docentes que inician su trayectoria. Y ahí hay un desafío particular, y ahí hay un desafío que no solo se queda en términos de la implementación de un programa, sino que, como muy bien lo señaló Cristian, aquí estamos hablando del ejercicio de un derecho por parte de los docentes principiantes. La ley 20.903 así lo consagra, el derecho al acompañamiento inicial está ahí consagrado, el de artículo 18G aproximadamente en adelante, ustedes lo podrán encontrar y a partir de eso es que les comentaré respecto a este programa de inducción y mentoría, que como bajada es un acompañamiento especializado a docentes nobles. Vamos a desglosar un poco esto, explicar por qué hablamos de qué es especializado, qué entendemos por docentes nobles y qué nos han dicho quienes forman parte del programa, pero además qué nos muestra la experiencia y la academia respecto al mismo. ¿Por qué es importante entonces hablar hoy de mentorías? Lo comentábamos un poco al pasar, pero efectivamente son muchos los autores que han abordado el tema de las mentorías, ¿ya? No necesariamente las mentorías a docentes principiantes, pero en este apartado en particular sí estamos centrados en ello. También existen procesos de mentoría, de acompañamiento posterior en la carrera, pero aquí estamos hablando de estos años cruciales, los años que el choque con la realidad, que el primer piquero podríamos decir, termina no siendo tan agradable para algunos y los invita a salir de ahí en adelante de una profesión que han decidido abrazar previamente. Entonces, se señala que la mentoría contribuye al desarrollo de las capacidades docentes y de eso no tenemos dudas, porque hay un docente que trae una experiencia dentro de un sistema que conoce cómo es el navegar en él y permite entonces que otros puedan desplegar sus capacidades para las cuales se han formado, que ya las poseen o que van a poder desarrollarlas continuamente, pero aquí los invitan al desarrollo de ellas.
Además de eso, contribuye a otros elementos que son fundamentales para la permanencia en el ejercicio profesional. Lo es la construcción de una identidad profesional, lo es también el incremento de la satisfacción laboral de los docentes. No serán pocos los estudiantes con los que ustedes comparten que desde la experiencia ya de sus primeras prácticas profesionales les relatan experiencias que no son del todo agradables. De eso no tengo dudas porque también soy profesor, porque también me tocó llegar por primera vez a una escuela, que me pasaran el libro de clase y que me dijeran vaya e inténtelo. Y tuve la suerte de contar con un acompañamiento y eso efectivamente contribuyó a esta primera satisfacción laboral, sentir que había un espacio donde no estaba solo y donde podía desarrollar mis capacidades. Y es por eso que se demuestra también que la inducción permite claramente reducir las tasas de deserción durante los primeros años de ejercicio profesional. Y si bien sabemos, y aquí no nos vamos a cegar en esto, que no es el único elemento que guarda relación con la deserción laboral, docente en este caso, sí es un elemento muy relevante. Cualquier camino, y aquí perdón lo poético y metafórico, pero es más fácil andarlo acompañado cuando es desconocido y es más fácil huir de ese camino cuando parece que lo andamos solo. Entonces, dicho aquello, ¿cómo nos situamos dentro de este sistema? Este, que es el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, podríamos dividirlo en dos grandes espacios. Un primer espacio de una trayectoria previa al ejercicio profesional, donde reconocemos varios hitos, pero además reconocemos elementos cruciales y que ustedes conocen muy bien. Tenemos estos primeros procesos de atracción a las pedagogías, donde como país nos damos al esfuerzo de invitar a los y las jóvenes a formar parte de esta carrera. Los atraemos a la pedagogía y luego desarrollamos los mejores programas de formación inicial docente, los cuales además los construimos a partir de estándares, los reformamos a través de estándares y tenemos mediciones dentro de él que permiten dar este proceso recursivo de revisión, pero también de comprender qué es aquello que a los docentes en formación que van a pasar a ser docentes en trayectoria en su ejercicio profesional, sabemos cuáles son aún por desarrollar. Y eso es crucial. Y en ese espacio que va a conectar luego con el sistema de desarrollo profesional docente en sus otros dos componentes, el sistema de apoyo formativo por un lado, el sistema de reconocimiento y promoción por otro, que es lo que conocemos como la carrera docente, ¿ya? Conectan, pero hay un espacio previo que es crucial y que no puede ser olvidado. Antes del plan local de formación, antes de la oferta formativa que existe para los docentes, incluso antes que sus primeros procesos de evaluación, tanto de rendición de SEP como de portafolio, tenemos en el ejercicio profesional una cuestión que no es baladí, al contrario, tiene tremenda importancia y que es la primera inmersión profesional. Y es ahí donde aparecen los procesos de inducción y mentoría. Y por eso, tal como se señalaba hace un momento, estos espacios de bisagra es un espacio crítico, porque cuando no existe el riesgo de la deserción de aquí en adelante, de entrar en un bosque que parece más oscuro, es mucho más cierto. Y eso es lo que los programas de inducción y mentoría buscan evitar. ¿Qué es entonces, en términos de definiciones más precisas, el proceso de inducción y mentoría o los programas de inducción y mentoría? Primero, es un proceso formativo. Y eso es fundamental. Aquí no hay una evaluación, hay una relación de dos pares que se acompañan en un ejercicio profesional. ¿Ya? Profesional por un lado y profesionalizante por otro. Nos invita a la reflexión, al análisis de nuestras prácticas, al desarrollo continuo de aquello que se considera esperable en ese contexto y ante esos desafíos. ¿Y cómo se reconoce esto? Nuevamente juntos. Un docente principiante junto a un docente mentor elaboran un plan de mentoría que desarrollarán en conjunto. Un segundo elemento fundamental es que es un derecho. Y lamentablemente esto nos lo ha dicho el PNUD, lo conocen ustedes, lo vemos en las cifras que tenemos respecto a cuántos docentes han participado en los procesos de inducción y mentoría,
Pero si al año estamos alrededor de los 10.000 docentes egresados, no podemos no reconocer que es un derecho en cuestión y que debemos avanzar en aquel derecho cuando solo este año, por ejemplo, 250 docentes principiantes postularon a este proceso. Y es cierto que existían restricciones con la antigua forma que tenía la ley 20.903. Sin embargo, a pesar de aquella restricción, sigue siendo un universo mínimo y eso tiene que ver con que no se reconoce como un derecho. Al parecer, lo que toca a los docentes principiantes desde su percepción es lanzarse solo en este primer chapuzón. Lo tercero es que el sistema además reconoce la categoría de docente, educador y educadora principiante con algunas características. Primero, que tenga un título profesional de profesor, profesor, educador o educadora, que no haya ejercido la función docente o la haya desempeñado por menos de un año o dos, si fuera contratado durante el primer año. Ahí hay una forma legal un poco compleja, pero en realidad entre el primer y el segundo año uno puede considerar un docente principiante. Del tercer año en adelante uno podría discutir esto. No se han consolidado competencias, hay formas de reconocer a los docentes principiantes que son mucho más extensas en el tiempo y lo reconocen hasta el quinto año, pero nuestro sistema se ha dado entre el primer y segundo año en la categoría de docente principiante. Un tercer elemento es señalar que este proceso de inducción, perdón, un cuarto elemento es señalar que este proceso de inducción no es un proceso breve. Al contrario, se reconoce como un proceso que, buscando consolidar ciertas prácticas reflexivas, de reconstrucción de las prácticas, de análisis de las mismas, de consolidación de una identidad profesional, no puede durar poco, podríamos decir. Debe tener un ciclo completo. Los docentes se acompañan durante 10 meses. El mentor en marzo ya toma contacto con el docente principiante y hasta diciembre desarrollan su proceso de acompañamiento de forma continua, semanalmente y dedicando entre 4 y 6 horas a este acompañamiento. Y eso es fundamental porque no solo permite una primera entrada al ejercicio profesional, sino que también al conjunto de sinsabores, podríamos decir, que tiene el ejercicio profesional, cualquiera diríamos, pero el docente en particular en momentos críticos de un año, al cierre de un semestre, al inicio de una primera reunión de apoderados. Ahora podríamos pensar en las recientes fiestas patrias que se celebran en los colegios, al término de un año, al comunicar una noticia, al momento de una eventual desvinculación, son estos vínculos los fundamentales para consolidar el conocimiento de la cultura escolar, el conocimiento de la vida docente, o al menos un primer barniz de ella, y saber cómo moverse mejor en este universo. Y finalmente, y no menor, el proceso de inducción y mentoría tiene un foco particular en la evaluación y el apoyo. Pero la evaluación en ningún caso punitiva, en ningún caso a forma de calificación, más bien una evaluación que permite mirar la práctica y mirarnos en el ejercicio relacional, pero también en el ejercicio profesional del desafío y el apoyo, y no la guía necesariamente, y no la ruta ya caminada, sino que el apoyo en el descubrir una ruta, en el poder iluminar el inicio de este camino y dejar de iluminarnos al poco andar, en una idea muy de andamiaje, si se quiere. Eso es el proceso de inducción y mentoría. Y es relevante entenderlo no solo desde esta declaración de el conjunto de definiciones, sino que también es fundamental entenderlo para nosotros desde aquello que dicen los docentes que forman parte del programa. Cuando ustedes ven dentro de esta lámina la cita al PNUD, guarda relación, PNUD 2023 guarda relación con el informe que evalúa la implementación del sistema de desarrollo profesional docente a 6 años de su creación. Y aquí han sido los docentes principiantes quienes han señalado en sus testimonios estas citas. Yo las reconozco acá y luego vamos a conceptualizarlo de mejor forma para entender qué están reconociendo y valorando estos docentes principiantes de este programa. Un o una docente principiante señala que
de la universidad, no se sale aprendiendo tantas cosas en realidad, sino que uno sabe la materia y no cómo ser profesor en el aula. Y eso podríamos decir que no es vicio alguno de la universidad. En este ejercicio profesional tutelado que uno tiene en la práctica profesional, es complejo efectivamente comprender cómo ser el profesor de aula cuando nos toca un rol más o menos subsidiario de aquello. Y es por eso también que Carlos Marcelo señala que la inmersión en la práctica profesional docente es un proceso de aprendizaje profundo que combina conocimiento teórico con experiencia. Y es efectivamente esa parte, la de la experiencia, la que los docentes principiantes no tienen. Ellos señalan, o al menos alguno de ellos señala, sí tenemos un conocimiento teórico, sí sabemos aquello que tenemos que enseñar, sí sabemos también el cómo, pero es un cómo que está lejos de la experiencia. Y esa experiencia se debe construir. Y esa experiencia que contiene un conjunto de dificultades, que contiene o está contenida en una cultura particular, en un universo de relaciones con los equipos directivos, con los mismos estudiantes, con padres y apoderados, con otros colegas. Todas estas relaciones no están construidas, no vienen construidas desde la formación inicial docente, se construyen en la práctica. Y comprenderlas es una tarea compleja. Por eso es que los procesos de inducción y mentoría son un puente, una bisagra entre esta formación inicial y el ejercicio profesional. Hacen al menos este aterrizaje un poco más suave. También señalan quienes participan en el programa respecto de los procesos de inducción misma del acompañamiento de un docente mentor. Él señala: me hizo adquirir más confianza, trabajar, saber que en sí soy principiante, pero no por eso tengo menos conocimientos que los demás. Entonces, el darme ese empujoncito que necesitaba. Yo sé que estos relatos pueden parecer muy anecdóticos, pero también la anécdota, el relato mismo, nos permite comprender en una amplitud mayor las características de estos procesos. Coincide además con lo que señala Beatriz Ávalos, donde en una de sus publicaciones ella señala que la mentoría proporciona un espacio seguro que, paréntesis, valga, muchos estudiantes que están en las carreras de pedagogía buscan serlo para sus propios estudiantes. Y eso es fundamental. Un docente que busca ser un espacio seguro para otros, también requiere su propio espacio seguro. Y este espacio seguro lo da la mentoría, un espacio donde me puedo reconocer en falta, donde puedo reconocerme como principiante, entender que hay cosas que no sé, entender que hay cosas que me va a costar, que me voy a equivocar, que no sabía que en esta escuela el libro no se ponía en rojo o solo se ponían azules cuando el libro era con un lápiz y un papel. O aprender a usar el libro digital, por ejemplo. Todo eso que pueden ser complejidades muy, muy mínimas, termina mermando la confianza y que haya otro que acompañe este proceso y que nos permita reconocer que además de lo administrativo, en el aula también puedo tener un apoyo, genera esta seguridad. Permite que este espacio entonces sea un espacio ya no solo de inseguridad y de penumbras, sino que también se vean luces en distintos lugares de él. Otro de los docentes participantes señala: y yo también veo la disposición y la voluntad de los profesores mentores. Se nota que eran personas que estaban enfocadas en querer enfocar los procesos pedagógicos. Y eso es fundamental. La tarea del mentor no es una tarea de coaching, no es un terapeuta particular del docente principiante que lo acompaña solo en los momentos de dificultad. No, lo acompaña en los momentos de dificultad. Y eso sí ocurre, pero con un foco más allá. En esta imagen del desenfocado de un primer plano, efectivamente en el primer plano del mentor está el docente principiante, pero porque en el segundo plano, difuminado, pero al cual le podemos hacer fácilmente foco, están sus estudiantes y sus aprendizajes. Por eso es fundamental acompañarlo, entregarle seguridad, permitirle mejorar sus prácticas, porque con ello va a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes que tiene a su cargo.
Y eso es una tarea fundamental. Y para eso el trabajo colaborativo, la construcción de redes de apoyo, la comprensión de una cultura escolar y sus diversos instrumentos permite que el docente principiante tenga de dónde afirmarse para poder mejorar sus prácticas y que no se vea una tarea solitaria donde las prácticas mejoran desde la mera voluntad de un docente. Las prácticas docentes, y ustedes lo saben mejor que nosotros, sin duda, mejoran por mucho cuando entre ellos se colaboran, cuando entre los mismos docentes reflexionan sobre el conjunto de las prácticas y buscan nuevas formas. Es ahí donde aparece la verdadera creatividad que se institucionaliza. Y eso es lo fundamental. Sergio Martinich señalaba que el acompañamiento en los primeros años de ejercicio profesional reduce la sensación de aislamiento y fortalece el crecimiento del docente novel. Y es por eso entonces, como señalamos, que este trabajo colaborativo, una primera aproximación a estas redes de apoyo, permite que éstas se masifiquen luego. Porque las prácticas, además propias de los procesos de mentoría, son replicables en las comunidades. Docentes que graban sus clases, que observan al otro en el aula y lo retroalimentan sin punición alguna. Desafíos, buscar nuevas formas de abordar un objetivo de aprendizaje, por ejemplo, o en el diseño compartido de experiencias de aprendizaje, son tareas fundamentales dentro de los procesos de inducción y sin duda diremos deseables en el resto del desarrollo profesional docente situado y en cada una de las comunidades. Y por último, y aquí lo que conversábamos hace un rato, la contención, el espacio seguro, es un elemento que también forma parte de los procesos de inducción y mentoría. Comulga, conjuga con otros, con el desarrollo profesional, con el acompañamiento, con la mirada puesta en el aprendizaje de los estudiantes, pero es fundamental acompañar a un docente no solo desde su profesionalidad, sino que también desde su humanidad. Y aquí está, o este docente principiante señalaba, y empezamos a hablar. Y fue un alivio porque ya teníamos confianza. Paréntesis nuevamente. Recuerden que vienen de una relación que han construido durante 10 meses. Entonces esto podría haber pasado al tercer o cuarto mes. Conversamos, hablamos de lo pedagógico, hablamos de la ley, hablamos de lo que se debía hacer, de lo que no se podía hacer y también cómo en la práctica se tenía que hacer. Entonces hay conversaciones que son profundas, que son complejas respecto al deber ser, por ejemplo, pero también un enfrentamiento directo con la realidad. Esto que debe ser, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿O qué dice la norma, por ejemplo? Tarea siempre compleja de abordar en contextos docentes. Y aquí, mentor y principiante lo abordan en conjunto. Pablo González entonces señala que la mentoría crea un espacio para la reflexión y el análisis sistemático de las prácticas pedagógicas, lo que contribuye al bienestar emocional y profesional de los docentes, a brindarle un acompañamiento que les ayuda a enfrentar los desafíos de su inserción en el sistema escolar. Por eso ofrece una contención emocional no particular, sino que en términos humanos y personales. Bienestar emocional, pero también bienestar profesional. Y esos espacios, estos 4 grandes componentes, los reúnen los procesos de inducción y mentoría. ¿Quién acompaña entonces a los docentes principiantes? Y esto podríamos mirarlo en una perspectiva amplia. Pero en términos de docentes en formación, lo acompaña un docente del sistema, ¿ya? Pueden llamarlo como quieran en sus casas de estudio. Profesor guía, profesor tutor, profesor acompañante, docente del sistema, le llaman otras casas de estudio. Y también nos acompaña un docente de la universidad, que apoya mucho estas tareas de reflexión, que apoya mucho la revisión de las prácticas pedagógicas, su diseño, por ejemplo, y que permite además un espacio de reflexión común luego en la mayoría de los casos en estas especies de talleres de práctica donde los distintos docentes en formación se reúnen y comentan su experiencia. Pero aquí hay un rol que se ejerce de manera distinta, ¿ya? La orientación que entrega el docente del sistema no necesariamente va a ser la misma que entrega el docente de la universidad. Y eso tiene que ver con estar inmerso en una comunidad. Podemos acercarnos a su comprensión, pero la inversión en una comunidad es más compleja
que cualquier lectura que podamos hacer de ella, desde fuera. En cambio, los docentes principiantes que ya se encuentran en el sistema tienen 3 alternativas de ser acompañados. Una, la siempre más temida además, y esto indica, no lo señalo casualmente, guarda relación mucho con lo que señalan los docentes principiantes como razones de su deserción, pero parte de su deserción está marcada por la relación que tienen con los equipos de liderazgo. Y eso es fundamental. Y ellos en algún momento ejercen procesos de acompañamiento. Lo juzgaremos luego y en su mérito. Otro universo que acompaña a los docentes principiantes es solo en la categoría de colegas. Entonces, este colega no tiene una responsabilidad mayor de acompañar a un principiante. En cambio, existe una figura particular que es propia del programa de inducción y mentoría, pero que también sabemos que las tienen algunas instituciones y que si bien no forman parte de nuestro conteo de docentes mentores, sí hay comunidades que se han dado la tarea de acompañar particularmente a los docentes que ingresan a su ejercicio profesional. Y esta es la figura del mentor. En este caso, el mentor que formamos nosotros desde el CPIP, ¿ya? Y esto en ninguna lógica como de fábrica, como que lo formamos y terminan siendo tal como deseamos. Al contrario, sabemos que hacen que aquellas expectativas iniciales de formación puedan variar con el tiempo, pero aquí están nuestros grandes focos. El docente mentor es, y así lo señala el artículo 18O de la ley 20.903, un docente que cuenta con una formación idónea, vamos a resumirlo aquí, y que se encuentra en los tramos más avanzados de la carrera docente. Es decir, que ha demostrado cierta suficiencia pedagógica y profesional, podríamos decir. Y a eso se acompaña una formación idónea, que en este caso es una formación que supera las 100 horas en procesos certificados por el CPIP, que tienen como foco el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica. ¿Y cuáles son sus grandes núcleos de competencias? Un docente mentor tiene que tener un núcleo particular en la observación y retroalimentación, tiene que ser capaz de reconocer elementos en una práctica pedagógica e invitar a reflexionar respecto a ella, y esto conecta con la segunda, porque cuando se retroalimenta, no se retroalimenta como una devuelta que queda como una tarea del otro solamente, sino que se realiza en conjunto luego un proceso de reflexión pedagógica. Aquello que hemos observado en esta práctica, ¿cómo lo modificamos? ¿Qué conozco yo? ¿Qué conoces tú? ¿Qué alternativas crees tú, docente principiante, que es la más conveniente para el contexto en el que te encuentres? Y eso siempre es una tarea compleja, porque enfrentarnos a, y lo pongo en estos términos justamente para conectar con la tercera competencia, enfrentarnos a un otro profesional a quien voy a invitar a analizar su práctica y a decirle que hay cosas que cambiar, siempre es una tarea compleja. Y eso no porque seamos o no profesores, es una tarea compleja en cualquier realidad humana, invitar al otro a reconocer eventuales espacios de mejora. Y por eso comunicarlo efectivamente es crucial. Y esa es una tercera competencia de los docentes mentores. A esto se suma la gestión pedagógica, como la capacidad de reconocer, organizar el tiempo, organizar los aprendizajes de los estudiantes para conseguirlo de la mejor forma. Y aquí el conocimiento del currículum, el conocimiento del marco, el conocimiento de distintas estrategias son fundamentales. Y finalmente, espacios de responsabilidad y ética profesional son parte de la reflexión permanente que tienen docentes, mentores y principiantes. No por nada, hace un rato nos hablaba esta docente principiante del testimonio de que hablaban de la ley, de que hablaban de lo que se puede y no se puede hacer, de que hablaban de cómo se puede hacer, y esto no solo tiene que ver con la práctica pedagógica particular, también con la inserción del docente principiante en una comunidad, donde se relaciona con otros actores de la comunidad y donde tiene una incidencia en ese territorio en particular. Y este espacio de reflexión también debe promoverlo el mentor. Entonces, ¿por qué llegar
hasta este espacio de la agenda de fortalecimiento junto a ustedes. ¿Por qué? Conversar con Cristian, con María Loreto, con Fabián de estos temas y aceptar la invitación de convocarnos aquí. Porque efectivamente hay espacios asociados a los procesos de inducción y mentoría que nos parecen son grandes oportunidades para discutir con ustedes y para invitar esas propias reflexiones. Pensar, por ejemplo, qué competencias tienen o deben tener o es posible desarrollar en los docentes del sistema que acompañan a los docentes de información es un espacio de reflexión importante. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe saber? ¿Cómo debe acompañar un docente guía? Lo voy a decir yo, era la figura que yo tuve, que era este docente que formaba parte de la escuela en la que yo me inserté en mi práctica profesional y me acompañaba. Y ahí tenemos un espacio importante y eventualmente lo que ocurre en estos procesos de inducción y mentoría y lo que tienen este conjunto de competencias que yo les mencionaba, puede ser un faro que ilumine esto o al menos nos entregue algún halo de luz. ¿Cómo promover, por ejemplo, la correcta inserción profesional y la permanencia de los docentes que formamos en el sistema? ¿Tenemos alguna forma específica de promoverla? En su seguimiento de egresados, por ejemplo, ¿hay algún proceso donde ustedes les den a conocer esto? ¿Les comenten que tienen a su primer año el derecho a ser acompañados? ¿Que pueden postular estos procesos de acompañamiento? ¿Lo tienen ellos en el radar? Y ahí tenemos otra oportunidad. Y ahí, tal como decía Cristian en un inicio, hay un desafío que también es nuestro. No será tarea solo de las universidades salir a difundir una política de Estado. Al contrario, es la política de Estado la que debe estar más cerca de las universidades para junto a ustedes poder poner esto dentro de aquello que están observando en el panorama sus docentes principiantes. O por ejemplo, última oportunidad que tenía aquí en cuenta, pero pueden haber muchas más. ¿Qué capacidades ya han desarrollado las instituciones de las que ustedes forman partes y sus equipos académicos para formar mentores? Sabemos que hay muchas casas de estudios que ya lo hacen. Y ahí entonces tenemos una nueva oportunidad. Invitarlos a formar parte de los procesos licitatorios que pueda desarrollar el CPIP, invitarlos a certificar sus acciones, invitarlos a poder desarrollar esta acción en los distintos territorios donde se requiera, es fundamental. Porque lo relevante no es si hay más o menos necesariamente docentes en los procesos de inducción y mentoría desarrollados por el CPIP. Lo relevante es que cada docente principiante tenga a la comunidad que llegue un docente que esté formado para poder acompañarlo. Eso sin duda nos va a permitir crecer, pero primero tenemos que crecer en esta otra capacidad. No basta con que los docentes principiantes sepan que esto es un derecho, si no hay con quién ejercer ese derecho. Y eso es una tarea que también nos parece relevante y es una oportunidad. Con esto entonces cierro mi presentación, les agradezco su atención y estamos aquí disponibles a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias por la presentación. Sin hacer hartas preguntas, a partir de lo que tú nos comentabas de este proceso de inducción y mentoría, vamos a partir con una pregunta de Alicia Zambrano, que justamente pregunta con respecto a la efectividad que tiene el designar una cantidad de horas. Ahí me imagino que la pregunta va también enfocada en cómo se aseguran esas horas que se le asignan al profesor mentor o la profesora mentora, ¿cierto? Y a cuántos docentes principiantes puede tener un mentor, quizás aspectos más específicos de esta normativa. Y también, ¿cierto? Relacionándolo con esa pregunta, quizás también que nos cuente un poco cómo postula un futuro estudio, o sea, un docente ya principiante, ¿cierto? A este proceso. Tú hablabas de que hay 2 años, pero ¿qué pasa si el docente ya está en el segundo año, pero su proceso, digamos, de mentoría se va a desarrollar el siguiente año, o sea, el tercer año? ¿Es posible que participe? ¿Cómo se organizan esos tiempos? Y después ya pasamos a las otras preguntas para ordenarnos. Perfecto. Voy con la primera entonces, Fabián, con la pregunta de Alicia. Muchas gracias, Alicia, por la pregunta. ¿Qué tan efectivo entonces es tener un docente mentor con horas asignadas?
es complejo de definir cuán efectivo es, ¿ya? Porque la evidencia que tenemos es justamente solo en esa línea, ¿ya? Lo que sí tenemos es que cuando se logra ejercer de esa manera es efectivo. ¿Cómo funciona esto en términos normativos y contractuales? El docente mentor es un docente que ejerce esta tarea en un contrato de honorarios. Entonces, el docente mentor desarrolla esta tarea. Se te fue un poco el audio, Álvaro. Perdón, Se ¿ahora te, sí? sí, se te cortó un poco. Nos ¿Ahora, ahora, quedamos en ahora? que era ahora sí, nos quedamos en que era un contrato honorario. Perfecto. El docente mentor tiene este contrato honorario y desarrolla esta tarea por fuera de su contrato laboral habitual, de su carga laboral habitual. Entonces tiene una dedicación exclusiva a esta tarea, por la cual además posee una remuneración al término del proceso, ¿ya? Y eso es una cuestión fundamental. ¿Me escuchan bien, Fabián? ¿Sí? ¿No? Sí, ahora Sí, sí. ya. En el caso del Sí, docente principiante, esto es distinto. El docente principiante tiene la posibilidad de desarrollar, desde la promulgación de la ley 21.625 en adelante, de desarrollar este proceso en sus horas no lectivas, cuando su carga laboral supera las 38 horas. ¿Ya? Y esto es una te perdimos de nuevo, Álvaro. barrera. Espérate. A lo mejor si botas momentáneamente tu... Era lo que ocurre. Sí, quizás la Salgo y vuelvo a cámara te está entrar, no ocupando, tengo problema. quizás la cámara está ocupando muchos recursos. Voy, Intentemos sin cámara, a ver. voy. Ahora sí, ahora sí. Sí, te te escuchamos escuchamos ahora. bien. Ya. Entonces, decía yo que al docente principiante, sí estas horas están resguardadas cuando tiene más de 38 horas y busca justamente ofrecer espacios de acompañamiento que permitan la reflexión permanente de la práctica pedagógica e insisto en lo que señalé durante la presentación, en un ciclo escolar completo, ya permitiendo navegar las distintas y turbulentas aguas que puede tener el año escolar. Esa es la función que tiene, que sea por un tiempo extendido. Comprendo la pregunta de Alicia respecto a cuán efectivo es o no tener esta dedicación por cierta cantidad de horas, ¿ya? Pero la evidencia que tenemos y que los docentes valoran muchísimo es justamente en estas condiciones. No tenemos un espacio de comparación para decir es más efectivo cuando son menos horas o es más efectivo cuando no lo designamos, porque no tenemos esos espacios de comparación, ¿ya? Luego, la segunda pregunta que me mencionaba Fabián era la pregunta asociada a los requisitos para postular y cuándo postulaban los docentes principiantes. Yo les mencionaba que los docentes principiantes son considerados en nuestra norma docentes de primer o segundo año, ¿ya? Obviamente, la forma de registro que tiene nuestro sistema hace que esto tenga una complejidad particular. Conocerán ustedes el SIGE. Entonces, que los docentes estén en SIGE hace que los docentes, queramos o no, existan en el sistema. Y eso solo ocurre en el primer año de ejercicio profesional. Entonces, los docentes postulan en el primer año y ejercen su derecho en el segundo año. Problema, diremos todos. Entonces, el primer año, de todas formas, lo pasan solos. Más allá de lo maravilloso que se puede haber contado, efectivamente el primer año lo pasan solos. Y ahí tenemos un nuevo desafío que hemos concurrido a la tecnología para buscar hacernos cargo de aquello y estamos trabajando en el desarrollo de un chat, acompañar a los docentes principiantes, al menos en sus dudas, en tres grandes ejes: orientación profesional o pedagógica, y ahí se incluye también orientación normativa, bienestar docente, ¿ya? Y conocimiento del sistema. En estos tres grandes ejes se les va a acompañar a los docentes por medio de este chatbot, ¿ya? Y lo que buscamos es justamente, al menos que este espacio que parece muy solitario del primer año, tenga un acompañante virtual. Para el segundo año, tener un acompañante, un mentor formado para estas tareas, ¿ya? Entonces, un docente postula entre el primer y segundo año, Fabián, ya no existe una restricción mayor que tenga
o que ejerza más bien la función de aula. Ya antes existía una restricción particular que era que no tuviese más de 38 horas de contrato, y en un contexto de distribución desigual de los docentes, hay comunidades educativas donde los docentes desde el primer año tienen por sobre las 40 horas, y eso impedía que muchos pudiesen ejercer, más aún cuando se trata de alguna asignatura o subsectores en específico. ¿Ya? Y esta restricción, ¿cómo se elimina? Podríamos decir que todos los docentes que se encuentren en el primer año y que estén además en establecimientos en carrera docente van a poder ejercer su derecho a la mentoría. Se postula por medio de un formulario que se publica más o menos a mediados de octubre en la página del CPIP, y está disponible durante aproximadamente 20 días a un mes para este proceso de postulación, y luego pasa a la etapa de asignación de un docente mentor respecto a unos criterios que tiene la norma que no sé si vale la pena profundizar ahora. En ese sentido, Álvaro, tú cerraste tu presentación con una invitación también a la universidad a que cierto, se alinee quizás con algunos de los elementos de esta formación de mentores, y hay una pregunta que justamente se relaciona con cuáles son los requisitos que deben cumplir las universidades para formar parte de este programa de formación de mentores. El único requisito que tiene una universidad para formar parte de los programas de formación de mentores es que su programa de formación de mentores esté certificado, ¿ya? Aquí una pista que es muy relevante son las bases licitatorias, ¿ya? En esas bases licitatorias, de alguna u otra forma, nosotros exponemos cuál es el docente mentor que queremos formar. Nosotros comprendemos que cada una de las universidades tiene además sellos particulares. Entonces, no es lo mismo formar un mentor para un contexto vulnerable en particular que formar mentores en general. O no es lo mismo formar mentores para educación media técnica profesional que formar mentores para educación parvularia. Comprendiendo eso, de todas formas hay un conjunto de competencias más bien genéricas de los mentores, que son las que yo les mencionaba. Entonces, teniendo eso, la invitación segunda es que las universidades certifiquen sus procesos de formación. ¿Por qué? Porque los docentes que cuenten con una formación certificada como mentor, y esa certificación se hace en CPIP a través del registro de certificación de acciones formativas, son mentores que pueden ser reconocidos luego en la base de datos de mentores o el registro público de mentores que luego pueden ejercer el rol. ¿Qué ocurre? Y aquí lo transparento. Muchas universidades nos dicen, pero nosotros ya formamos mentores. Nosotros a todos nuestros docentes que tenemos para las prácticas profesionales, por ejemplo, los invitamos a un curso de formación. Están 3, 4 meses, están un semestre formándose con nosotros como mentores justamente para esta tarea de acompañamiento. Y a nosotros nos toca la lamentable tarea de señalarles, es correcto, lo que usted está haciendo es efectivamente formar un mentor. Sin embargo, al no cumplir con este requisito que establece la norma, que sea una formación idónea y certificada, estos mentores, teniendo la formación idónea, pero no estando certificados, no pueden ejercer la mentoría en la forma que aquí se señala. Y aquí otra posibilidad que es liso es que además los mentores que tengan formación certificada, o los docentes más bien que tengan formación certificada, son docentes que van a poder dar el check a uno de los 4 requisitos que tiene su ciclo de profundización que reconoce la ley 21.625. Entonces, por eso también es tan relevante que las acciones formativas, en particular las de mentores, pero también otras que ustedes desarrollen para docentes, logren certificarlas, porque también les va a dar una oportunidad adicional a esos docentes a quienes formen. Gracias, Álvaro, por esa respuesta y por esa aclaración. Ya nos queda poquito tiempo, pero para ir cerrando, bueno, hay una reflexión ahí también en el chat de Diana, que quizás se responde justamente con esta, quizás cierto trabajo en conjunto de lo que pasa en las universidades con esta mentoría, ¿cierto? Versus lo que ocurre después en este proceso ya desde la política pública. También la pregunta de Eduardo se respondió con respecto a estas horas, ¿cierto? Semanales. Y a los ajustes también que ha traído, ¿cierto?, la modificación legal. Y hay una pregunta ahí que hace María Anela en relación con, bueno, ¿qué pasa si un estudiante antes del egreso ya está trabajando, digamos,
como docente, ahí claramente tiene que haber un título, ¿cierto? Me imagino, para confirmarlo nada más, para poder ejercer, ¿cierto?, este derecho. No sé si eso es así, o alguien podría postular si está, digamos, todavía no está titulado y está egresado, por ejemplo. No, no, porque uno de los requisitos, Fabián, para ser mentor es tener justamente el título de profesor, profesor, educador o educadora. Ya está Eh, perfecto. y ahí hay una cuestión muy relevante, está observando lo del chat y hay un desafío que señala Solange, a quien le agradezco, a quien además tengo la suerte de conocer personalmente en la universidad, y que efectivamente plantea un desafío que nosotros estamos buscando hacernos cargo lo más prontamente posible. La meta que la directora del CPIP nos ha impuesto, y me gustaría, por mi parte al menos, poder cerrar con esto, es tener los mentores cada vez más cerca de la escuela y que la mentoría esté cada vez más cerca de los PME y se considere como un componente de el desarrollo profesional situado, propio del establecimiento. Y para esto, formar mentores y tener a los docentes mentores en esta escuela. Pero en caso de que eso no sea posible, desarrollar ciertas acciones que les permitan a los docentes tener competencias para acompañar a otros va a ser fundamental. Nuestra tarea entonces, y lo que nos ha impuesto la directora, insisto en aquello, es pensar en una mentoría que esté mucho más descentralizada en el CPIP y cada vez más cerca de la escuela. El sueño, sin duda un sueño complejo, pero es la idea de los sueños quizás, es que cada escuela tenga al menos institucionalizado su proceso de mentoría, cómo va a acoger a los docentes que inician su trayectoria en esa comunidad. Eso es fundamental. Luego, cómo formamos a mentores para eso o cómo las competencias de los docentes que están en los tramos más avanzados pueden entender a esto, será una tarea que desde la formación que ofrezcamos desde el CPIP y en colaboración con la universidad deberemos generar. Pero ese sueño es fundamental porque siempre a cualquier comunidad va a llegar un docente principiante y que sea o no sea correctamente acogido y acompañado, va a ser decisivo para saber si se mantendrá o no dentro de su trayectoria profesional. Gracias, Álvaro. Ya estamos en el tiempo. Te agradecemos mucho por la presentación. Sabemos que quedaron algunas preguntas por realizar. No sé si hay alguna manera, Álvaro, de comunicarse con ustedes, con tu equipo, porque sabemos que las personas que están aquí conectadas justamente están relacionadas con los procesos de práctica, ¿cierto? Con los procesos de cierre y de acompañamiento justamente a la y los estudiantes de pedagogía. Entonces, no sé si hay algún correo que puedan dejar como equipo o tu correo. Cuéntanos un poco de eso mientras yo comparto las actividades de octubre desde de la Agenda de Fortalecimiento. Sí, yo aquí ya compartí mi correo, Fabián, en el chat. Efectivamente pueden contactarse. Quiero comentarles que a través de los secretarios técnicos de los comités locales hemos gestionado con muchas universidades actividades de difusión de los procesos de inducción y mentoría con docentes que están pronto a egreso. También lo hemos hecho con docentes en estos procesos de seguimiento de egresados que se encuentran en su primer año y que desconocen de este derecho. Nuestra tarea es que esto sea lo más masivo posible y por ende poder acompañar en conjunto a ustedes es una alternativa fundamental. Entonces, si ustedes requieren material para la difusión, si nosotros los podemos apoyar con presentaciones en particular, si además de eso y con la base de datos que ya fuimos construyendo gracias al apoyo de Fabián, estaremos difundiendo junto a ustedes los distintos hitos que tenga este programa para invitar siempre a más docentes principiantes a hacer ejercicio de este derecho. Así que ahí Bien, quedamos absolutamente disponibles, Fabián. muchas gracias, Álvaro, gracias por ese contacto igual. Y estas actividades de coordinación interna, ¿cierto?, que muestran justamente cómo la política pública va haciendo estas asociaciones entre distintos equipos, en este caso del CPIP, siempre van a ser bienvenidas en la actividad de fortalecimiento. Así que muchas gracias por tu presentación, por aclarar las dudas y los dejamos invitados también, ¿cierto?, para las actividades de octubre, que ya les habíamos comentado un poquitito. Aquí están las fechas. Tenemos el próximo martes 8 de octubre esta actividad de las experiencias de implementación de los estándares disciplinarios
específicamente para la carrera de educación matemática, pero una experiencia que le sirva a cualquier otra carrera. Y finalizando octubre, ¿cierto? Este encuentro virtual en relación a la implementación del taller para incorporar la perspectiva de género en la implementación de los estándares pedagógicos, que también, ¿cierto?, les mostramos el inicio de esta actividad. Ahí están nuestros contactos desde el área CIT, les agradecemos entonces y con esto damos por finalizada esta actividad de la agenda de fortalecimiento. Muchas Oye, gracias. que está buena la agenda de fortalecimiento, Fabián, ¿ah? Se pasó. Un aplauso. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Muy clarito. Gracias. ¿Ah? Y gracias Muchas a todos gracias los a todos y invitados. todas. Que estén muy, muy bien. Chao, nos vemos. Chao, Chao, Karen. chao. Solange. Gusto. Chao, Solen.